Hola alumnos y alumnas, ¿cómo están? Tengan ustedes una linda semana, un muy buen día. Vamos a seguir con este tipo de demostraciones prácticas de algunos principios físicos que han sido estudiados en el concepto del Laboratorio de Física General 3, y el día de hoy corresponde hablar un poco respecto de ya fenómenos relacionados con luz, que es el siguiente tema, ¿verdad?, que hay dentro de la dinámica del curso. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en el tema relacionado con fenómenos de óptica geométrica, en donde vamos a obtener entonces relaciones bien interesantes que la luz hace a la hora de interactuar con objetos e interactuar entonces en su camino y cambiar entonces su dirección debido a esta interacción y a las propiedades de esos objetos. Entonces, vamos a echar un vistazo a la teoría que fundamenta eso y después vamos a ver entonces esto demostrado con una aplicación práctica. Vamos. Bien, lo primero es hablar de la luz visible, que es una serie, ¿verdad?, de ondas electromagnéticas que tienen tanto un campo eléctrico como un campo magnético, que oscilan, ¿verdad?, en el espacio y tienen esa generalidad de estar ubicadas en una región de longitud de onda que más o menos ronda de los 400 a los 700 nanómetros aproximadamente, y donde tenemos lo que se conoce como el espectro visible, ¿verdad? Pues la luz blanca descomponida en distintos colores y todos ellos contenidos dentro de ese rango, ¿verdad? Cuando esta luz llega y que normalmente viaja como frentes de onda y eventualmente interactúa con objetos, entonces va a tener la posibilidad de doblar su trayectoria, que normalmente es una trayectoria lineal, ¿verdad?, y cambiar dependiendo del tamaño del objeto con el que está interactuando. Entonces, para objetos grandes, en donde el tamaño del objeto es mayor por un montón de veces a la longitud de onda de la luz que viene incidiendo, vamos a hablar de una óptica geométrica que está basada entonces simplemente en propiedades mecanísticas, podríamos decir así, de esa forma sencilla, en donde lo que vamos a ver es variaciones del cambio de la dirección, ¿verdad?, dispersiones, refracciones, ¿verdad?, y la parte también de la reflexión o el rebote de la luz, ¿verdad?, con respecto a el cuerpo, ¿verdad? Cuando ya hablamos de cuerpos que son iguales o más pequeños que la longitud de onda, entonces ahí ya entramos en otro paradigma completamente distinto y ya no podemos tratar las cosas desde el punto de vista mecanístico, sino que tenemos que pensar en la luz como desde la perspectiva de su naturaleza ondulatoria. Entonces, esto hace que se creen fenómenos ya de difracción, de interferencia, que son los que se conocen como óptica física y que vamos a estudiar o que vamos a demostrar en otras de estas demostraciones o videos que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a centrar únicamente en la parte de la óptica geométrica, o sea, objetos grandes y fenómenos mecanísticos que la luz simplemente realiza en su paso o en su interacción con los materiales y las propiedades de esos objetos grandes. Entonces, vamos a verlo aplicado. Y primero vamos a hacer un poquito de detalle en la teoría. Bien, de lo primero que vamos a hablar el día de hoy es sobre la ley de reflexión. La figura que tenemos ahí muestra el caso de un rayo de luz I que incide sobre la interfaz entre dos medios transparentes que vamos a denotar por n⁻₁ y n⁻², que básicamente están caracterizados por su índice de refracción n, el cual vamos a definir posteriormente. El rayo va a incidir, ¿verdad?, a un cierto ángulo θ1, denominado el ángulo de incidencia, con respecto a la dirección n', que se ve ahí, que es lo que está sobre ese eje vertical, denominada recta normal o simplemente normal, y que está centrada en el punto donde el rayo I toca la interfaz y es perpendicular a la interfaz entre los medios. Entonces es posible mostrar, ya sea usando el principio de superposición de ondas de Huygens o el principio de mínimo camino óptico de Fermat, que el rayo reflejado R' por la interfase tiene un ángulo de reflexión, que es ese ángulo que se ve ahí, que se llama θ1', tal que, ¿verdad?, se cumple lo siguiente, ¿verdad?, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, o que θ1 es igual a θ1'.
y eso es básicamente lo que nos define la ley. Esta es denominada entonces la ley de la reflexión y dice que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Entonces es importante que gobierna todos los fenómenos de reflexión, tanto en espejos planos como en espejos esféricos. Ahora bien, correspondientemente a este fenómeno existe también lo que se conoce como la ley de la refracción. La refracción es un fenómeno de luz que consiste en el cambio de dirección y velocidad que experimenta un rayo de luz cuando atraviesa la frontera entre dos medios transparentes. En la figura que se ve ahí también se ilustra lo que le ocurre aparte del rayo incidente I cuando se cambia o se pasa del medio n⁻₁ al medio n⁻², y lo que vemos como un rayo refractado R, que es el que sale por el lado de abajo. Básicamente se puede mostrar que ese ángulo de refracción θ⁻² o θ2 se mide también con respecto a la normal, y que ya sea de nuevo con el principio de Huygens o de Fermat, la relación entre los ángulos de incidencia y refracción está dada por la ley de refracción o la ley de Snell, que es esta expresión que observamos ahí, donde n⁻₁ por el seno de θ1 es igual a n⁻² por el seno de θ2, donde el índice de refracción n está relacionado con la velocidad de la luz en el vacío, que es esa c, y la velocidad en el medio respectivo, según la expresión n es igual a c sobre v. Entonces en el aire básicamente v es igual a c, ¿verdad?, la velocidad de la luz, por lo que el n en el aire es aproximadamente igual a 1. En otros medios transparentes como agua, plástico, vidrio, ¿verdad?, la luz va a viajar a velocidades menores, por lo que sus respectivos índices van a ser mayor a 1. Cuanto mayor sea el índice de refracción, se dice que el medio es ópticamente más denso. Nótese que si el medio 1 es el aire y se conocen experimentalmente los ángulos de incidencia y refracción, entonces es posible determinar el índice del medio 2 de la ecuación de la ley de Snell. Existen dos posibles situaciones en donde es posible al menos determinar qué ángulo θ1 o θ2 es mayor de acuerdo con la relación entre los índices. Si n⁻₁ es menor a n⁻², la luz pasa por un medio menos denso a uno más denso, y si se despeja θ de la ley de Snell, θ2, se nota que queda que θ2 es menor que θ1. Esto quiere decir que el rayo refractado sale en una dirección más cercana a la normal. Si n1 es mayor que n2, o sea, el índice de refracción del medio 1 mayor que el del 2, la luz pasa de un medio más denso a uno menos denso, y aquí se encuentra entonces que el ángulo θ2 va a ser mayor que el ángulo θ1, lo que indica que el rayo refractado se aleja de la normal. Bien, en esta última situación sucede algo bien interesante. Nótese que entonces si yo comienzo a aumentar el tamaño de este ángulo, ¿verdad?, desde 0, y comienzo entonces a cambiar de esa forma, va a llegar un punto en donde entonces el θ2 lo que va a hacer es que va a ir aumentando de manera tal que va a llegar un punto en donde simplemente va a llegar a ser 90 grados y va a desaparecer, y entonces únicamente vamos a tener el rayo reflejado como consecuencia de esa interacción. Este es un fenómeno conocido como la reflexión totalmente interna, y es algo muy interesante desde el punto de vista físico, pero también práctico, aplicado, porque es la base de toda la tecnología óptica, de las fibras de vidrio, de fibra óptica. Entonces vamos a ver eso demostrado en esencia en la práctica que vamos a realizar. Entonces, cuando ocurre esto, se dice que se presenta el fenómeno de reflexión total interna. El menor ángulo de incidencia al que esto ocurre se denomina ángulo crítico o θc, θ⁻c, y se obtiene de la ecuación de Snell haciendo que θ2 sea igual a 90 grados. Esto vuelve a θ⁻c entonces como el seno inverso de n2 sobre n1. Por ejemplo, si el medio n2 es el aire y se determina experimentalmente el ángulo crítico, entonces vamos a tener que n1 se puede determinar, ¿verdad? Y ese índice de refracción entonces estaría, ¿verdad?, proveniente de esa ecuación de θc, sería igual a n1 igual a 1 sobre el seno de θc. Esta expresión representa una forma alternativa de determinar el índice de refracción de un medio, aparte del que ya se había señalado anteriormente, ¿verdad?, con el uso de la ecuación
de la velocidad de la luz sobre la velocidad en el medio, ¿verdad? El fenómeno de reflexión totalmente interna es la base para el desarrollo de las fibras ópticas y por eso es de importancia entender cuándo es que estos ángulos suceden. Entonces es lo que vamos a ver aplicado desde el punto de vista práctico. Para la demostración de este fenómeno, ¿verdad?, de reflexión, refracción y poder encontrar dónde es que se encuentra el ángulo crítico, vamos entonces a utilizar el banco óptico, que es este riel, digamos, que vemos acá, en donde ya cambia un poquito el instrumental cuando se habla de óptica, ¿verdad? Y es un riel metálico horizontal con graduación métrica, como vemos acá. Tenemos una fuente de luz, que sería esta otra cosa que vemos por aquí. Y además tenemos una mesa óptica circular, que es lo que tenemos acá, en donde vemos la graduación, ¿verdad?, en ángulos que tiene ella para poder medir, ¿verdad?, y con un soporte, ¿verdad?, para poder hacer el giro que se necesita. Y adicionalmente a eso vamos a tener también la pieza acrílica en forma semicircular, que es este objeto que vemos por aquí, que es en donde vamos a hacer incidir el haz de luz para poder entonces hacer las mediciones. Es muy importante con el equipo óptico un manejo adecuado, ya que es sumamente delicado. Entonces, hay que tomar precauciones para no dañar los elementos con un manejo inadecuado y causarles cosas como fracturas, rayaduras, golpes, dobleces, etcétera, porque eso se va a reflejar en la forma en la que la luz está interactuando con esos objetos. Súper importante no tocar con los dedos sucios las superficies en las que vamos a hacer que la luz interactúe, sino siempre manejar los elementos ópticos por los extremos, ¿verdad? Vamos a colocar esto sobre el disco y hay una especie de, ¿verdad?, de patrón que observamos ahí, que es el que tiene de la posición en donde tiene que ir colocado este semicilindro acrílico de forma que vaya en una posición normal a donde vamos a empezar a hacer incidir la luz, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, vamos a medir bien y vamos a cambiar la dirección para hacer incidir la parte del componente o la cara plana del componente para observar el primer fenómeno. Colocamos de forma que quede normal a el haz que va a incidir sobre el componente. Por otro lado, hay que trabajar con nuestra fuente de luz de manera tal que aprovechemos que la luz salga únicamente de una rendija. Entonces, observen que acá en este disco tenemos diferentes opciones. Está la opción de una rendija única, rendija múltiple, 3 rendijas y después ya que salga, digamos, con una cierta coloración a través de esta pantalla que se tiene aquí al lado izquierdo, ¿verdad? La idea es que esto, en donde vamos a tener entonces la rendija única, esté apuntando directamente a el elemento óptico, ¿verdad?, que habíamos acomodado sobre el riel. Existen formas de hacer esto para que quede en el mismo plano, ¿verdad?, y poder entonces hacer incidir ese haz que va a ser delgado, aunque no es un rayo ya láser con características monocromadas y demás, sino que es luz blanca, pero es suficiente con ese rayo poder observar el fenómeno que queremos ver, que queremos observar. Lo otro que hay que hacer para poner todos estos temas a punto es que tenemos que apagar la luz, porque de lo contrario no se va a poder observar el fenómeno que estamos buscando. Entonces, esta es la condición ya en ausencia de luz. Vemos cómo el haz incidente llega, ¿verdad?, y está interactuando directamente con el cilindro que tenemos acá. Si nosotros cortamos, ¿verdad?, el paso de esa luz, el paso de la luz hacia el cilindro se corta. En el momento en el que la dejamos pasar, pasa a través del cilindro porque está interactuando de forma perpendicular, ¿verdad?, o normal a la pared de ese cilindro. Vean que entonces yo pongo mi mano del otro lado y logro ver que también la luz está logrando pasar de un lado al otro, ¿verdad? En el momento en el que yo comienzo a alterar esa normalidad, entonces es que comienzan a suceder los fenómenos. Nuevamente, la luz viene viajando por el aire, llega a un material con otro N distinto, ¿verdad? Entonces va a generar esto que conversábamos
en el momento en el que yo comienzo a aumentar el ángulo, no sé si lo logran ver, si la cámara lo logra captar, acá está el ángulo que incide y el ángulo reflejado es esa componente lumínica que está un poquito menos intensa del lado izquierdo. Vamos a hacerlo correspondientemente a la demostración teórica para que tal vez sea más intuitivo. Yo no sé si lo logran ver, por ejemplo, ahorita el ángulo está 10 grados con respecto a la normal y del otro lado de la normal hay una componente que es muy tenue, pero que es la componente que es la que viene por aquí. Vamos a señalarlo con el caliper. La tenemos por acá y de hecho en el caliper se puede observar, ¿verdad?, que ahí viene luz también en una franja y esa es la luz reflejada. Por otro lado tenemos también la luz refractada, que es la que vemos viene por este otro lado, ¿verdad? Sigue pasando a través del objeto y aquí se da el fenómeno de refracción, en donde hay también entonces un cambio en el ángulo con respecto a la normal, ¿verdad? Que ese sería el ángulo cita 2 que vimos en la parte teórica, ¿verdad? Entonces, cita 1, este ángulo de 10, cita 1', el ángulo de 10 correspondiente que tenemos en el otro lado, ¿verdad? Que vemos que va aquí, que se evidencia por el reflejo que hace en el caliper, ¿verdad? Y el ángulo refractado, que es el que tenemos saliendo por acá abajo. Entonces estamos viendo tanto la ley de reflexión como la ley de refracción sucediendo. Nótese ahora que también conforme yo comienzo a cambiar ese ángulo y aumento, ¿verdad?, correspondientemente el ángulo reflectado va a cambiar de la misma manera. Ahí vamos como por 15, ahora como por 20, y el ángulo refractado entonces también comienza a variar. Vamos por 20, por 30. Vean que en 30 también, si no se logra apreciar a nivel de la cámara, la otra componente o el otro haz que está en el otro lado, podemos verlo. Yo pongo un objeto en el camino, como este caliper, y lo podemos ver ahí donde está el haz proyectándose en esta otra dirección, y lo tenemos aquí aproximadamente a 30 grados. Entonces, lo que corresponde ahora es observar en dónde sucede el cambio del ángulo crítico, para el cual entonces se va a dar el fenómeno de reflexión totalmente interna, y eso lo podemos hacer continuando entonces el movimiento. Ahí el ángulo sigue manteniéndose, la misma ley, sigue manteniéndose y sigue manteniéndose, que llega un punto en donde ahí va a estar básicamente perpendicular, casi que perpendicular, ¿verdad?, los 90 grados y simplemente la luz ya no va a tener ninguna componente refractada, pero en todo el resto del esquema, pues sí vamos a ver que se cumple también la ley de la reflexión y de la refracción. Ahí tenemos la componente reflejada también a altos ángulos. En este momento es como de 60 grados. Bien, ahora para la demostración de observar cómo funciona la reflexión totalmente interna, entonces vamos a girar, ¿verdad?, el cilindro de manera tal que entonces la luz sea incidente a la parte, ¿verdad?, cilíndrica externa, valga la redundancia, y luego tengamos la superficie plana como la superficie de salida de ese haz. Lo que vamos a tener es nuevamente, ¿verdad?, esa situación en donde el medio va a viajar, la luz va a viajar de un medio más denso a otro medio menos denso, y que en el momento entonces haga que el ángulo cita 2 sea mayor al ángulo cita 1, y eventualmente entonces se logre llegar a ese ángulo crítico en donde vamos a ver el fenómeno de reflexión totalmente interna. Bien, entonces ahí estamos observando cómo incide, ¿verdad?, la luz. Vemos acá, ¿verdad?, si ponemos nuevamente el caliper, nos oponemos, ¿verdad?, al paso de la luz. Ahí está la luz incidente, este es el paso de la luz a través del elemento, ¿verdad?, y nuevamente revelándonos que hay una franja de luz que pasa en el momento en el que esto es normal. En el momento en el que yo empiezo el giro, voy a ver las mismas cosas. Vamos a ponerlo aquí aproximadamente unos 10 grados. Entonces vemos, se cumple perfectamente la ley de Snell y la ley de reflexión, ¿verdad?, donde tenemos el ángulo incidente, el ángulo reflejado. El reflejado, por si no se ve en el video, que es ese que está un poquitito más tenue, pero lo podemos observar aquí proyectado, reflejado en el caliper, ¿verdad?, que es esta franjita que se ve un poquito más tenue, que la vemos ahí, ¿verdad?, en el caliper, y el refractado, que es el que tenemos a la salida por este otro lado. Vean que ahí, si estamos a 10 grados y tenemos que el ángulo refractado es de aproximadamente 16,
casi 17 grados, ¿verdad? Que es este haz que vemos por aquí a la salida. Entonces sí se cumple, ¿verdad? Que el cita 2 entonces necesariamente ya es más grande que el cita 1 en esa condición. En el momento en el que yo sigo variando esto, ¿verdad? Ahí voy por 20 grados, en 20 grados también hay un ángulo reflejado, que es este que tenemos aquí, ¿verdad? Que está también, se cumple la ley de la reflexión a 20 grados, pero también tenemos el ángulo refractado, que es el que vemos acá, y que está a 31 grados, que entonces va a ser mucho mayor. Entonces sí se está cumpliendo esa relación prevista por de esa fórmula mecanística, ¿verdad? Totalmente geométrica de cómo la luz interacciona aquí. Ahora bien, si continuamos el giro angular, ahí estamos viendo, se sigue dando la apertura, dando la apertura, dando la apertura. Ahí ya vamos por 40 grados. Creo que es más evidente ahora poder observar la otra componente de la luz reflejada, que es la que vemos aquí. Cuando yo meto el caliper, ahí se ve bastante bien. Ya no es una luz tenue, sino que es una luz bastante intensa. Y vemos la luz refractada también todavía saliendo, pero va a llegar un punto en donde si yo sigo aumentando ese ángulo, ya la luz refractada ya no está, deja de existir. Y toda la luz que viene entrando se refleja de forma totalmente interna. ¿Lo vieron? Muy interesante, ¿verdad? Nuevamente, ahí está como la frontera en donde estas dos cosas están sucediendo, ¿verdad? Aquí todavía tengo, ¿verdad? El ángulo refractado y el haz de luz refractado aumenta un poquito más y como por arte de magia desaparece y tenemos únicamente la componente incidente y la componente reflejada de forma totalmente interna. Este ángulo, para efectos experimentales, digamos, anda alrededor como de los 43 a los 44 grados y ahí es donde está sucediendo, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante, hace que leyes geométricas de la física de la luz se puedan observar de manera bastante sencilla y de esa forma entonces poder entender un poquito más el fenómeno práctico teórico, de forma práctica el fenómeno teórico. Obsérvese también que si yo sigo girando para ángulos mayores a ese ángulo crítico, yo únicamente lo que voy a ver es la componente reflejada en todo momento, hasta llegar a un punto en donde, bueno, el ángulo es tan cercano a la superficie plana del cilindro que simplemente va a ser como que está pasando de forma paralela, ¿verdad?, a la cara plana del cilindro. Pero en todos los puntos anteriores vamos a ver reflexión totalmente interna, absolutamente interna en el material, hasta no sobrepasar el ángulo crítico, que es donde vamos a volver a ver la aparición de la componente refractada. Bien, lo siguiente de lo que vamos a hablar es respecto de la ley de los espejos y de las lentes esféricas delgadas. Estos son elementos muy característicos en óptica que tienen la propiedad de ya sea interactuar con la luz para hacer que generen fenómenos de reflexión o de refracción y también, bueno, otros fenómenos interesantes que suceden en ellos, ¿verdad?, como de la dispersión de la luz, fenómenos de coherencia, fenómenos también de mejorar las características de la luz desde el punto de vista de cosas como fase y demás, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en simplemente la ley de los espejos, que es una cosa muy sencilla, y vamos entonces a conversar respecto de ese tema a continuación. Los espejos y las lentes delgadas esféricas constituyen dispositivos en donde ocurre reflexión y refracción debido a superficies esféricas. Básicamente los espejos presentan una superficie esférica para la reflexión de los rayos de luz incidentes, mientras que las lentes delgadas, formadas por un medio transparente como vidrio o plástico, presentan dos superficies en las que puede haber refracción de los rayos de luz incidentes. Estos dispositivos se clasifican en dos grupos según el efecto que producen sobre los rayos de luz que inciden sobre ellos. Entonces, en el primero tenemos el de la parte de arriba, conocidos como convergentes. Luego de recibir los rayos incidentes, el dispositivo tiende a desviar los rayos reflejados en espejos, refractados en lentes, de modo que su dirección de propagación se acerca al eje de simetría del dispositivo, o llamado también como eje óptico. Y los divergentes, que luego de recibir los rayos incidentes, el dispositivo tiende a desviar los rayos de modo que su dirección de propagación
más bien se aleja del eje óptico. Entonces, un espejo convergente es llamado igualmente cóncavo por la forma que se logra apreciar ahí, ¿verdad? Mientras que uno divergente se denomina convexo, que también es relacionado a esa forma, ¿verdad?, de curvatura hacia adentro. En el caso de los lentes, se pueden dar varios casos de acuerdo con la forma de las superficies que delimitan la lente y que se muestran en la figura 2. Para los convergentes se tiene de izquierda a derecha lente biconvexa, plano biconvexa y menisco convexa. Para los divergentes, lente bicóncava, plano cóncava y menisco cóncava. Bien, tenemos el caso de los espejos y lentes convergentes, y estos son básicamente capaces de concentrar un haz de rayos luminosos paralelos que inciden en zonas no muy alejadas del centro de la lente en una pequeña región denominada como punto focal, que es lo que está denotado ahí por el puntito negro y la flechita que lo apunta. Se muestran dos de estos casos. En el primero, el espejo cóncavo, y el segundo, la lente convergente. La distancia a lo largo del eje de simetría de la lente, denominada eje óptico, entre su centro y el punto focal, es lo que se conoce como la distancia focal y se denota como F. O sea, cuando un objeto, es decir, una fuente de rayos de luz, que ya sé que la fuente emita luz en sí misma o refleje la luz de otras fuentes, esto se ubica enfrente de un espejo o una lente convergente, los rayos de luz convergen en lo que se denomina una imagen del objeto. Se pueden dar dos casos de imágenes: la imagen real, cuando la distancia entre el objeto y el espejo o la lente, llamada distancia objeto O, ¿verdad?, es mayor que la distancia focal, y B, en donde la imagen virtual, cuando la distancia objeto es menor que la distancia focal. La distancia entre el espejo o la lente y la posición de la imagen se denomina como distancia imagen I. Entonces, estas figuras muestran las construcciones de rayos para el caso de imágenes reales. F es llamado punto focal principal y F' el punto focal secundario. En la práctica demostrativa que vamos a hacer, vamos a establecer estas situaciones representadas en esta figura, donde las imágenes reales pueden proyectarse sobre una pantalla localizada exactamente a una distancia I, y entender entonces la relación matemática que existe entre O, I y F, que es denominada la ecuación de los espejos y las lentes esféricas delgadas. Bien, existe una relación matemática entre O, I y F denominada la ecuación de los espejos y las lentes esféricas delgadas, y es esa que se muestra a continuación, donde 1 sobre O más 1 sobre I es igual a 1 sobre F. Esta ecuación constituye el fundamento para determinar la distancia focal de un espejo o una lente convergente cuando se conoce la posición del objeto y de la imagen. Bueno, deben respetarse cosas para su aplicación, como un convenio de signos dados, ¿verdad? La distancia objeto debe ser positiva siempre que el objeto se encuentre del lado donde proviene la luz. En el lado contrario es negativa. La distancia imagen es positiva siempre que la imagen se encuentre del lado hacia donde se dirige la luz reflejada, en el caso de espejos, o transmitida en el caso de lentes. De lo contrario es negativa. Y finalmente, que la distancia focal de los espejos y lentes convergentes es positiva, mientras que la de los divergentes es negativa. Entonces, bueno, en las figuras que se mostraron, se representan las cantidades y sub 0 y y sub i, que representan las alturas del objeto y la imagen respectivamente, medidas a partir del eje óptico. Se define entonces el aumento o magnificación lateral de la lente como esa cantidad m es igual a menos y sub i sobre y sub 0. El signo menos se toma en cuenta la orientación de la imagen, de modo que si m es negativo, la imagen está invertida, y si es positivo, la imagen está derecha. Entonces, esa magnitud de m indica que si la imagen es aumentada, m mayor a 1, disminuida m menor a 1, y sin aumento m igual a 1. Es posible mostrar que hay una relación entre y sub 0 y y sub i, de modo que se cumpla que m es igual a menos i sobre o. Finalmente se define la potencia óptica P como el inverso de la distancia focal expresada en metros, donde P es igual a 1 sobre F. La unidad de potencia óptica es un parámetro muy utilizado por los optometristas para referirse a graduaciones de los anteojos de las personas. Entonces vamos a ver esto en una forma práctica. No vamos a hacer mediciones, simplemente vamos a demostrar entonces la naturaleza del punto focal, la naturaleza de la inversión de la imagen, y de esta forma también mostrar las lentes y un poco también cómo funcionan los espejos. Bien, lo primero que vamos a demostrar es entonces cómo funciona una lente delgada esférica. Básicamente es los mismos elementos que teníamos antes, en el sentido de que vamos a usar el banco óptico,
con el riel metálico horizontal, con la graduación métrica, ¿verdad? Vamos a usar una lente montada en un soporte, que es este elemento que tenemos por acá, donde vemos, ¿verdad?, que ella tiene una graduación, tiene además sus indicaciones ahí, ¿verdad?, una lente convexa de 200 milímetros, ¿verdad?, de distancia focal, y la parte, digamos, del fabricante, pero donde básicamente este es el elemento que va a interactuar con el paso de la luz. Tenemos también la fuente de luz, que es la cajita que habíamos utilizado antes, solo que ahora esa cajita va a estar utilizada con esta figura que se muestra acá, que ya la ven iluminada porque la cajita la dejé conectada, ¿verdad? Y en donde básicamente esa es la figura que vamos a tratar de hacer proyectar sobre una pantalla que se encuentra ubicada al final del riel, que básicamente es esta que tenemos por aquí, ¿verdad? Entonces, lo siguiente entonces es apagar la luz y comenzar entonces a observar el fenómeno de lo que se observa en la pantalla. Entonces observen, ¿verdad? Tenemos la distancia que hay desde la fuente hasta donde está la lente, que es esta distancia que tenemos acá. Tenemos también la distancia que hay desde donde está la lente hasta donde está la pantalla, que es esta otra distancia que tenemos aquí y que es donde entonces se va a dar la proyección en el momento en que logremos ajustar esa imagen a un plano focal. Bien, obsérvense que ahí ya tenemos una imagen proyectada, ¿verdad?, sobre la pantalla. Sin embargo, nótese que esa imagen todavía no está en un foco, es una imagen que está distorsionada, ya que deben haber mecanismos internos, ¿verdad?, de difracción o de dispersión de luz que hacen que todavía, por estar fuera de foco, entonces no se logre reconstruir una imagen de la forma en la que estábamos esperándola. Sin embargo, en el momento en que yo comienzo a mover la pantalla de posición, en este caso es un lente con una distancia focal bastante larga, entonces más bien lo que podemos hacer es mover el lente de posición y obsérvese que entonces obtenemos una imagen ya con bastante resolución o una imagen enfocada y que para efectos prácticos es una imagen bastante nítida de la figura que teníamos en nuestra pantalla. Como les decía, entonces se forma una imagen nítida en el momento en el que se logra llegar al plano focal. Si yo sigo aumentando la distancia que hay entre la fuente y la lente, esa imagen se me distorsiona y se sale de foco, o más bien se sale de foco y se distorsiona. Vean que de nuevo, si yo logro llegar a arribar al plano focal, esta imagen se vuelve completamente nítida y es una imagen fidedigna de la imagen que está en su fuente, ¿verdad?, del objeto original. Ahora, nótese dos cosas, ¿verdad? Es una imagen amplificada con respecto a el objeto original, o sea, hay una magnificación en este caso. Y por otro lado, tenemos que hay una inversión de la imagen, tal y como la teoría lo predecía. Como les decía, hay una inversión respecto de la imagen original, que si nosotros enfocamos exactamente qué es lo que estamos proyectando y lo vemos acá, entonces se van a dar cuenta de que el objeto que hay en la imagen es una inversión y una magnificación de esta figura original que se tenía. No vamos a hacer mediciones asociadas a esto para demostrar, ¿verdad?, que se cumple la ley de los espejos, pero digamos que desde el punto de vista fenomenológico se puede observar mediante esta demostración, existe entonces un plano de enfoque, una distancia focal en la que yo puedo reconstruir esa imagen original que estoy proyectando y pasando a través de mi espejo. Lo tenemos aquí, pero que por la oscuridad tal vez no se logra apreciar y en el camino eventualmente llegamos a la pantalla y a la imagen que se proyecta y que se genera. Bien, la segunda parte del experimento es la que tiene que ver con el espejo esférico. Entonces, donde tenemos igual el banco óptico con el riel metálico, ¿verdad?, con graduación métrica, tenemos un espejo esférico, que es este elemento que observamos por aquí, que a diferencia de la lente, simplemente es una cosa que va a reflejar, ¿verdad?, la luz. Ahí vemos, ¿verdad?, el espejo convexo
y cóncavo, ¿verdad? Tiene ambos, uno de un lado y otro del otro. Y por otro lado, es el que tenemos aquí, y es donde vemos la cámara reflejada, ¿verdad? Y del otro lado también el reflejo, ¿verdad? De ambos espejos. Tenemos algo interesante, ¿verdad? Que es que también tenemos una semipantalla en donde se va a ver proyectada la imagen que se está reflejando desde el espejo, ¿verdad? Que entonces deja pasar luz para efectos de que haya el paso de la luz con la figura, ¿verdad? Y por otro lado, entonces, para poder hacer la proyección, y eso también va a estar metido en el riel. Y por último tenemos también la fuente de luz con la imagen que se quiere formar. Entonces, al final, la parte de la formación de la imagen va a suceder en la pantalla que tiene, digamos, el paso o de media pantalla que tenemos aquí y que vamos a ubicar en el centro. Entonces, ahora vamos a apagar la luz y entonces también efectuar la demostración. Bien, obsérvese ahí, fuente que ilumina, la luz está pasando a través de la media pantalla, está llegando al espejo y luego está rebotando y reflejándose en la media pantalla. Tenemos necesariamente que enfocarnos en esta región para poder entonces nada más fijar nuestra atención en esto, ¿verdad? Y es lo mismo, es un juego de distancia focal para poder llegar en la distancia de la fuente, el espejo y luego en donde entonces ese espejo está proyectando la imagen. Si nosotros comenzamos a jugar con esta distancia, nos vamos a dar cuenta entonces que en un momento determinado se da la formación de imagen, ¿verdad? Y si lo llevamos a otro plano más lejano, entonces vemos cómo esa imagen desaparece. Que también esa imagen se forma y qué tan pequeña es, ¿verdad? Va a depender de esas distancias de O y de I, ¿verdad? Entonces vamos a lograr hacer que aunque no sea, ahí lo sacamos de foco, ahí lo volvimos a enfocar, forma una imagen chiquitita. Nuevamente ahí lo que hicimos fue disminuir la distancia entre el objeto y la lente, de manera tal que entonces podamos proyectar una imagen un poquito más grande y lograr nuevamente llegar a un plano focal, salir de él, donde la imagen se distorsiona, pero en el momento en que logramos hacer el enfoque, entonces la imagen vuelve a reconstruirse. Nótese que aquí tenemos la situación completamente inversa a la anterior. Primero que nada, no hay un fenómeno de magnificación, sino que más bien lo que estamos es disminuyendo. La imagen que se proyecta es una imagen más pequeña, ¿verdad?, que la imagen del objeto original, el tamaño del objeto original. Eso lo podríamos medir utilizando un caliper, ¿verdad?, para entonces observar desde el objeto en pantalla, entonces cuál es el tamaño de esa disminución de tamaño. Y obsérvese que sí se da, eso sí, una inversión de la imagen con respecto a la imagen original, entonces, donde la dirección de la flechita está viendo hacia abajo y en la imagen original está viendo para arriba. Entonces también se cumple, si nos pusiéramos a medir y a sacar las relaciones, nos vamos a dar cuenta de que se cumple la ley de los espejos también para este caso. Bueno, alumnos, alumnas, espero que estas demostraciones les hayan ayudado a observar de forma más práctica estos fenómenos. Sé que no es lo ideal en el sentido de que no estamos midiendo, no estamos siguiendo un laboratorio, digamos, en el estricto sentido de la palabra, y de poder determinar mediante esas mediciones que estas leyes se están cumpliendo. Sin embargo, es desde el punto de vista fenomenológico bastante evidente que esas leyes se cumplen debido a todo esto que observamos con la naturaleza de cómo la luz se está comportando en la interacción con estos elementos. Entonces, yo espero que tengan una muy buena semana y nos vemos hasta la próxima entrega de estos materiales y que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.